Yo quisiera llamar la atención sobre algunas cosas generales, un poco doctrinarias. Hay un investigador y científico de la comunicación canadiense que hace tiempo dijo de que el mundo se había convertido en una aldea global. No significa que hoy podemos estar nosotros viendo los sucesos que las grandes corporaciones internacionales de comunicación quieren que veamos y de lo que quieren que hablemos en cualquier parte del mundo. Pero esto también los países como Honduras deben de tener en cuenta que con esto se pierde un poco la soberanía. Y aquí quiero preguntarle yo, por ejemplo, si en esa ley está incluido alguna forma de controlar el espectro radioeléctrico del Estado hondureño, que es un bien común que debe servir para informar y para explotar en beneficio de todos los hondureños, pero que tenemos entendido que cualquier corporación internacional su información puede penetrar este espacio, incluso así como se generan esas llamadas que llamadas crisis, y no son controladas. Entonces el Estado hondureño debe tener algún mecanismo, sé que hay, todos los países, la mayoría de los países lo tienen, para dejar entrar la comunicación que el Estado quiere y que va en beneficio del Estado. Segundo, aprovecho que también que este científico canadiense, que es muy estudioso de los medios de comunicación, dijo de que ahora no importa el mensaje que nosotros enviemos, prácticamente los medios de comunicación, y hay uno en particular que se ha convertido en el mensaje, casi es un mensaje. O sea que nosotros, la mayoría de la población, ya no discierne, ya no pasa por el espíritu crítico lo que recibe, sino simplemente, si lo dice la televisión, es cierto. Y eso debe ser también, de alguna medida, responsabilidad del Estado en ver qué es lo que el pueblo hondureño recibe, qué información recibe. Creo que en esta oportunidad nosotros no debemos de soslayar que en el país, igual que en la mayoría de los países del mundo, especialmente de América Latina, en las sociedades estamos enfrentados. Hay dos campos, los que quieren mantener el status quo, los que quieren mantener los beneficios que han venido recibiendo desde hace muchos años, y los que queremos avanzar y transformar. Y esos aparatos y estos medios de comunicación son parte de un aparato ideológico para mantener ese status quo. Hay que verlo así, como aparato ideológico. Son parte del aparato para formarle la conciencia, las actitudes, hasta la forma de razonar a las personas, a la mayoría. Yo les pregunto a muchos si están de acuerdo en que el pueblo hondureño siga recibiendo constantemente esos programas que nos vienen de afuera y que lo que hacen es degradar, ridiculizar especialmente a los latinos. Eso está el shock. Eso no es nada productivo. Es decir, y aprovecho también para lo que dijo el Libertador, que yo conozco muy bien la situación de Cuba. El aparato ideológico y los medios de comunicación en Cuba están al servicio del pueblo, no de un partido. Están al servicio del pueblo. Y lo que quieren allá, que lo han querido en otras oportunidades, es que ese aparato ideológico sirva para elevar la conciencia y la cultura del pueblo, no para sumergirla y para mantenerla ignorante. Eso es lo que quiere, que no se callen las cosas y que se hablen de las cosas que interesan a los pueblos. ¿De qué nos sirve a nosotros cuando estamos debatiéndonos en la inseguridad, cuando estamos debatiéndonos en la falta de educación y oportunidades, estar viendo novelas de narcotráfico y del patrón y de ese tipo? Yo creo que esas cosas también deben de tomarse en cuenta. Muy bien, jóvenes, para concluir ahí, don Mauricio Aguilar. Muchas gracias, presidente. Muchos de los aspectos que nosotros queríamos abordar han sido profundamente dichos por ustedes. Sin embargo, hay unos que merecen la atención rescatar. En primer lugar, sí es importante establecer una diferenciación entre las grandes corporaciones que poseen el monopolio de los medios de comunicación y el monopolio de la información, y de aquellos medios que están surgiendo y que en la lucha cotidiana se están desarrollando como tales. Pues a esos medios les mandamos un mensaje de respaldo desde la Comisión,
y que desde este espacio de trabajo vamos a, junto a ellos, a contribuir al desarrollo del sector, siempre en beneficio de las grandes mayorías. Lo otro que queríamos establecer nosotros es que no olviden en ningún momento el enorme negocio que representan las telecomunicaciones. Un negocio multimillonario que genera gigantescas ganancias en todas partes del mundo, y Honduras no es la excepción. La excepción podría ser en Honduras, a donde están yendo a parar esas ganancias. Mientras en otras economías emergentes, como las de América del Sur y México, este sector aporta cantidades importantes para que los estados desarrollen programas de desarrollo a través de sus recursos. En Honduras, este sector, su aporte es, si no es un mínimo, es un aporte pequeño en función de lo que genera. Y esto sucede simplemente porque el ente regulador CONATEL en efecto está debilitado, pero no está debilitado porque ha tenido uno o dos presidentes en el presente gobierno. Está debilitado porque el peso gigantesco de los intereses de las grandes corporaciones que amasan riquezas se ha impuesto sobre CONATEL, y la agenda de CONATEL ha sido escrita por esos intereses, privilegiando el interés de los particulares en detrimento del interés de la nación. Ningún país puede salir adelante en la actualidad si no es con el impulso que le da la empresa privada, y eso lo sabemos. Por lo tanto, el Estado debe apoyar la iniciativa privada y debe fortalecerla. Pero ningún Estado, ningún gobierno puede supeditar el interés de las corporaciones al interés del pueblo, al interés de todos los hondureños. El interés primario que se debe proteger desde un ente regulador, desde un ente estatal como CONATEL, es el interés de las mayorías. Y la riqueza que producen las telecomunicaciones debe estar al servicio del pueblo hondureño sin desmejorar la inversión privada, que hay que velar también por ella en un justo equilibrio. Y en el tema de la libertad de expresión, ya muchos se han referido al respecto y solamente nos resta complementar diciendo, la libertad de expresión es un derecho legítimo que lo abrazamos nosotros también, no desde que asumimos el cargo como comisionado en CONATEL, sino desde mucho antes. Pero esa libertad de expresión está preñada también de una responsabilidad de lo que se informa y lo que se difunde. Y más allá, tiene sus propias limitantes naturales en los otros derechos que son vecinos de la misma, como es el derecho de la población a recibir información de calidad, información edificante y información que contribuya al fortalecimiento de la persona humana y a su formación integral. Pero si el ejercicio de la libertad de expresión lleva por sí la defensa de intereses mezquinos y de intereses no relacionados al desarrollo integral de la sociedad, yo creo que eso es revisable. Y desde el ente regulador tenemos la obligación de revisarlo y de tomar las medidas que sean necesarias sin conculcarle derechos a nadie. Por último, nosotros queremos manifestar nuestro enorme placer por estar compartiendo aquí con importantes sectores de la sociedad civil, organizada y no organizada, campesinos, trabajadores, organismos internacionales, cooperantes, representantes de instituciones del Estado, de las universidades públicas y privadas, y decirles que desde este espacio nosotros no vamos a hacer más que servirles y contribuir a que el sector de telecomunicaciones sea lo que es en otras sociedades del mundo, un sector que contribuye al desarrollo de las sociedades y que genera riquezas para todos, no para unos cuatro. Solamente, gracias. Mi nombre es Héctor Longino Becerra y soy el director ejecutivo de CELIBRE, verdad que como ustedes bien ya saben, pues es una organización cuya función es la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública, y que tenemos 10 años ya de estar en estos aportes al Estado de Honduras. Y por supuesto manifestar que uno de los objetivos cuando CELIBRE hace aproximadamente 9 meses empezó a trabajar en esta propuesta, era precisamente que el tema de las telecomunicaciones, la información, el acceso a la información pública,
los problemas de los comunicadores y periodistas en nuestro país fuera un tema que fuera abordado desde todos los sectores sociales, porque definitivamente estos temas tienen que ver mucho con la responsabilidad y con la participación de toda la ciudadanía. Sabíamos entonces que cuando hiciéramos circular nuestra propuesta, que no es la única, ¿verdad?, porque hemos consensuado parte de esta propuesta con el gobierno en reformas a la ley marco del sector telecomunicaciones, iba a causar malestar, alegría, desacuerdos y contento en todos los sectores, ¿verdad? Por lo tanto, era una propuesta que sirviera, como bien se definió con la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, como documento base para poder tocar el tema que nos interesa a todos por igual, y que la gran mayoría en este país ha sufrido las consecuencias de un monopolio que definitivamente sí existe en las comunicaciones y en las telecomunicaciones. Lo importante hoy entonces es que el tema está en la mesa de discusión en todos los sectores. CELIBRE venía socializando su propuesta en 4 ciudades del país. Y tengan seguro de que también en estas regiones, ¿verdad?, hay enormes aportes porque se han sentido parte de un tema que nunca había llegado a sus comunidades. Y eso es definitivamente lo valoroso, o el valor que tiene, ¿verdad?, esta propuesta. Por lo tanto, en este documento solamente se abordan las reformas a la ley marco del sector de comunicaciones que hemos consensuado con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pero que también hay un compromiso de parte de CELIBRE, de parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en poder abordar también reformas a la ley de la libre emisión del pensamiento, tratar el tema de los deberes y derechos de los comunicadores, aunque definitivamente sabemos que la ley de la libre emisión del pensamiento contempla mucho de esto, y asimismo el Código de Ética del Colegio de Periodistas, es necesario reconocer otros, como la relación o lo que se conoce como la cláusula de la conciencia, para que el periodista independiente que tiene su medio de comunicación no se le coarte su derecho a expresar aún pagando un espacio comunicativo. Esas son las cosas que definitivamente debemos de abordar desde el punto de vista de los gremios de periodistas y comunicadores independientes. Y finalmente expresar de que, como bien aquí se ha dicho, el derecho a la libertad de expresión no es exclusivo de la prensa ni de los periodistas. El derecho a la libertad de expresión es el derecho universal que le corresponde a cada ciudadano y ciudadana en cualquier parte del mundo, y que CELIBRE está dispuesto a que este derecho a la libertad de expresión sea precisamente eso, el derecho a comunicarnos libremente. Muchas gracias.